Bienvenido al canal de YouTube de la protectora de animales Huellas Callejeras de Castellón. Aquí compartimos las aventuras de nuestros protegidos y el día a día de nuestros voluntarios. La historia de hoy es una historia bonita de cooperación entre protectoras y sobre todo es la historia de Serri. Serri se llama así porque apareció en el camino del Serradal, entre el Grao de Castellón y Benicàssim, en las condiciones que veis en el vídeo, con un collar y listo para irse con el primero que se arrimase. Eso sí, muy vapuleado. Entonces apareció su ángel de la guarda. Jorge no quiso mirar para otro lado y contactó con Progat Benicàssim para ayudar a Serri. Progat funciona con casas de acogida. Estos son la casa de personas solidarias que deciden albergar temporalmente a un animal hasta que busca adopción. Sin embargo, en aquel momento no tenían ninguna casa de acogida disponible. Para poder ayudar a Serri, necesitaban un sitio donde se pudiese quedar. Por eso contactaron con Huellas Callejeras para pedir ayuda. Huellas Callejeras aceptó hacerse cargo de la acogida de Serri y desde entonces su historia es un ejemplo de colaboración entre protectoras para, con los recursos de unas y otras, conseguir ayudar a más animales. Una vez solucionado el tema de su alojamiento, había que diagnosticar a Serri, ver exactamente qué ayuda necesitaba para poder encontrar una adopción responsable en un hogar definitivo. Este gatito de carita triste llegó a nosotras para demostrarnos que las primeras impresiones no siempre son acertadas, porque es un gato muy alegre y con muchas ganas de repartir cariño. Eso sí, su deterioro físico era evidente. Cojeaba de una pata de atrás, tenía un absceso abierto con infección y era necesario llevarlo al veterinario para ver qué más podía tener. Por eso, Progat abrió un evento especial en Facebook, cuyo enlace podréis encontrar desplegando la descripción de este vídeo. Y es que los test de Serri dieron positivo a inmunodeficiencia felina. Tenemos un vídeo específico sobre qué es la inmunodeficiencia si no estás familiarizado con ello. No impide que se le adopte, simplemente en aquel momento complicaba un poquito su estado de salud. A partir de ese momento tuvimos claro el plan veterinario de Serri. Tenía que curarse de su infección, coger un poquito de peso y en general mejorar los resultados de sus analíticas para poder arriesgarse a una cirugía que solucionase su fractura. Y en este punto de la historia interviene Manoli, el hada madrina de Serri. Manoli acogió a Serri en su casa y ha sido la responsable de darle los cuidados necesarios durante todas estas semanas para que tuviese las garantías suficientes para poder entrar a un quirófano y solucionar la fractura de su pata. Estas imágenes son una muestra de lo feliz que Serri está con ella. Y es que cuidados no solo es dar comida, sino también dar mucho cariño. Muchísimas gracias, Manoli. Y es que Manoli no se quedó ahí. Entre ella, Jorge y Alejandra cubrieron los gastos veterinarios de la operación quirúrgica de Serri. Ya ha tenido lugar y podemos decir que ha ido muy, pero que muy bien. Serri ha vuelto a su casa de acogida y ahora la parte física progresa adecuadamente. Por eso nuestros objetivos para él han cambiado un poco. Lo que queremos ahora para Serri es buscarle un hogar definitivo donde pueda ser adoptado. Queremos para él un hogar que no tenga que compartir con otros gatos, porque la verdad es que no le caen muy bien, pero le encantan las personas y tiene una fantástica personalidad que desplegar. Si crees que puede ser el tuyo, por favor contacta con nosotras por WhatsApp. Y si no, no te preocupes. Puedes ayudar a Serri difundiendo su historia para que otras personas puedan considerar adoptarlo. También es de gran ayuda que te suscribas a este canal para ayudarlo a él y a otros muchos animales. Muchas gracias por escucharnos y hasta luego.